Muy bien, gracias por conectarse, gracias por seguir estos estudios por YouTube, por otros medios, por Facebook. Dios le bendiga grandemente su vida. Hoy tenemos un gran tema, ¿no? Un problemita que nadie escapa, ¿no? Todos de una u otra forma nos hemos visto como jueces alguna vez, hemos juzgado y muchas veces lo hacemos mal, ¿no? Entonces vamos a aprender el día de hoy. Nuestro texto a desarrollar es el siguiente. Mateo 7, estamos viendo el bloque ya del Sermón del Monte, que el Sermón del Monte en el Evangelio según San Mateo comprende los tres capítulos 5, 6 y 7. Esos son el Sermón del Monte, ¿de acuerdo? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este último versículo no lo comprendemos, a veces lo leemos, pero no entendemos muy bien. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Para eso vamos a aclarar algunos puntos. Vamos a aclarar algunos puntos. ¿De acuerdo? Uno, no se prohíbe, la palabra de Dios no prohíbe los tribunales, ¿no? Los tribunales de justicia, definitivamente que no. Y parece algo absurdo, ¿no? Pero algunos autores, ¿no? Famosos incluso, han escrito pues esto, ¿no? En base a este versículo, a estos versículos. Deuteronomio nos dice, ¿no? Y los jueces inquieran bien, y si aquel testigo resulta falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Llama a los jueces que hagan justicia. Romanos también en el Nuevo Testamento dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un pasaje interesante, ¿de acuerdo? Es un pasaje interesante que nos habla de respetar a las autoridades. O sea, bueno, estamos en nuestro contexto viendo que no se prohíbe los tribunales de justicia, ¿no? Hay que evitar la justicia individual, ¿no? La justicia individual. Eso es lo que, hacer un juicio de forma parcializada, ¿ya? Por ejemplo, el Señor Jesús, ¿no? Cuando le llevan a la mujer adúltera, Juan 8 está esta historia, en realidad el Señor era un juicio bastante injusto, ¿no? Lo habían puesto al Señor en una encrucijada, en un callejón sin salida, y vemos que el Señor no ejerce el rol. Ellos tenían que llevar a la mujer ante las autoridades. El mismo Señor Jesús va a decir en Lucas 12:14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El mismo Señor Jesús, ¿no? Se acerca alguien y dice, Señor, dile a mi hermano que comparta, ¿no? La herencia conmigo. Entonces el Señor le dice eso. Hay autoridades para eso. Hay personas establecidas para ejercer eso, ¿de acuerdo? Muchos no son considerados juzgadores, muchos son considerados, ¿no? Ese, mira, hermano, cómo juzga, ese pastor, qué duro, mira, cómo juzga, no se debe juzgar, está yendo contra la palabra de Dios, ¿no? Eso a veces incluso dentro de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces la palabra de Dios no nos impide hacer la corrección dentro de la iglesia, ¿de acuerdo? Hacer la disciplina dentro de la iglesia. Ahí está Mateo 18, si Dios nos permite llegar hasta Mateo 18 o terminar este evangelio estudiándolo, y ahí vamos a aprender un poco más al respecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿no? Primero, de hermano a hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, ¿no? Como testigos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra, ¿de acuerdo? Ese hermano debe tener un guía, debe estar en un grupo pequeño, un grupo humano, ¿no? En una cédula. Entonces, con el encargado, el líder, el guía, vamos con el hermano, esto está pasando, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿De acuerdo? Y el tercer paso sería, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, ya hay que denunciarlo ante la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, hay que tenerle por gentil y publicano. ¿De acuerdo? Eso dice el mismo Señor Jesucristo enseñándonos sobre la disciplina dentro de la iglesia. ¿Qué más debemos tener en cuenta? La advertencia para los creyentes. ¿De acuerdo? Romanos 16, 17 al 18 dice, y ahora mis amados hermanos, les pido
Algo más, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo, a nuestro Señor, sirven a sus propios intereses, con palabras suaves, halagos y enseñanza a la gente inocente, engañan a la gente inocente, ¿de acuerdo? Entonces, hay un llamado también dentro de la iglesia a tener ese discernimiento, ese criterio de poder, cuando alguien está enseñando mal, ¿de acuerdo? Hay que tener siempre la delicadeza, el tacto, el tino. Alguien puede cometer un error, ¿no? Incluso puede decir una herejía dentro de un estudio bíblico dentro de la iglesia por ignorancia, por desconocimiento, por falta de estudio bíblico. Y no por eso lo vamos a maltratar, ¿no? Hay que enseñarle, corregirle el error en amor, ¿de acuerdo? Pero si hay un hermano maduro, ¿no? O alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia o con muy mala intención, entonces ahí sí hay que llamarle, hay que amonestarlo de forma fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un hermano nuevo o no es una persona que es neófita, sino es alguien que lo está haciendo de mala intención, malintencionadamente. Lo que tenemos que tener el criterio acá, cuando emitimos un juicio, el discernimiento, ¿ya? Vamos a ir, lo vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, no hay que juzgar al hermano, interesante, no hay que juzgar al hermano. Fíjense lo que dice Pablo a la iglesia en Corinto, ¿no? En el capítulo 5, del versículo 9 al 13. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, ¿no? Llamándose hermano, va a decir otra versión, y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos, o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¿De acuerdo? Mira, está hablando el apóstol Pablo, claro, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. ¿De acuerdo? El mismo apóstol Pablo. O sea, por eso que hay que afinar nuestro criterio. Que termino este pasaje, dice, Dios juzgará a los de afuera. Pero como dicen las escrituras, quiten al mamado de entre de ustedes. Quiten al mamado de entre de ustedes. Entonces hay un llamado, ¿de acuerdo? Hay un llamado. Por eso que no hay que atacarnos entre hermanos por temas de doctrinas generales, ¿no? A veces nos atrincheramos en las denominaciones, por eso que acá no promovemos ninguna religión, ¿no? Ninguna denominación, mucho menos religión, ¿de acuerdo? Acá lo único que presentamos es al Señor Jesucristo. En este bloque estamos aprendiendo cómo relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, nosotros integrantes del reino de Dios, ¿ya? Estamos aprendiendo a no emitir juicios, vamos a aprenderlo, pero antes de entrar al texto, a nuestro tema, estoy haciendo estas aclaraciones a la luz de la escritura, ¿de acuerdo? Muchas veces pensamos, no, no hay que juzgar y somos indiferentes al pecado, permitimos el pecado dentro de la iglesia, con todo con toda la libertad, a veces la permitimos, incluso por el liderazgo, incluso por el pastorado, y eso es terrible. Eso es terrible porque la primera disciplina dentro de la iglesia, eso lo van a encontrar en Hechos 5, ¿no? Fue la mentira, tratar de sorprender a Dios, tratar de engañar a Dios, engañándolo a Pedro, tratando de hacerse los buenos, los aportadores, ¿no? Están Ananías y Zafira. La disciplina para ellos fue la muerte, fue la muerte. Entonces, Dios comienza desde el inicio de la iglesia dándonos a entender que no se debe tolerar el pecado dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, no hay que tampoco hacer cargamontón o sentarlo en un banquillo al hermano, sino vamos a aprender. Eso es lo que vamos a aprender y estamos aprendiendo ahorita en este estudio, ¿ya? Hay que tener bastante en cuenta eso, ¿de acuerdo? Normalmente a veces cuando llamamos la atención o enseñamos la escritura como realmente está la palabra de Dios, ¿no? A veces nosotros, los que enseñamos así, parecemos duros, toscos, que juzgamos, ¿no? Que no hablamos del amor, y eso es totalmente contrario. Si alguien realmente escucha este estudio
y dice, oye, eso me está afectando a mí, ¿no? Me está dirigiendo a mí. Entonces, la palabra te está hablando a ti, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y el mensaje que te estamos dando, o que te estoy dando en este caso, es un mensaje de amor en realidad. ¿Ya? Porque si a mí no me interesara tu vida, tu alma, ¿a dónde te vas a ir después de morir? Sería indiferente. Vive tu vida, ¿no? Vive tu vida, haz lo que quieras, disfruta, te vas a morir, pero yo tengo la responsabilidad, que conozco la escritura, la palabra de Dios de decirte que te vas a ir al infierno, te vas a ir a una eternidad sin Dios. Llámalo infierno, llámalo lago de fuego, allá te vas a ir por una eternidad. Entonces, el mensaje que traigo parece duro, pero es un mensaje de amor, ¿no? A los ladrones, a los adúlteros, a los fornicarios, a los mentirosos, a los idólatras, a todos, a los homosexuales. Lo que yo les estoy diciendo es un mensaje de amor. Ven a Cristo. Cristo te da salvación, vida eterna, te da libertad. Solamente Cristo te da eso, ¿de acuerdo? Esta historia ya la conté antes en otro estudio, se los vuelvo a contar para los que no lo escucharon. El médico bueno. Una anciana va a una revisión médica, el médico ve los resultados, ¿no? Y la señora pues daba unos signos, unos síntomas bastante serios, ¿no? Pero el doctor mira los resultados y le dice, mira, no se preocupe, acá le voy a dar una receta, le tome paracetamol por 3 días y nada más, ¿no? Entonces la señora se va contenta, paracetamol va a tomar 3 días y eso va a ser suficiente. Entonces la enfermera le pregunta al doctor, le dice, doctor, ¿por qué usted le recetó, qué es lo que realmente tiene la señora? No, le dice, la señora en realidad tiene cáncer, le dice, ¿no? Está comenzando un cáncer, a desarrollar un cáncer, y a mí me da mucha pena decirle eso. Entonces, por eso que le dije que tome solamente paracetamol, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos comportamos con ese doctor. ¿Ustedes irían a un doctor así? Alguien que le diga que tiene una enfermedad seria, que con un tratamiento oportuno de repente pueda de repente vivir más años y que le diga, no, no se preocupe, tome paracetamol, eso sería muy irresponsable de nuestra parte. Y a veces hacemos eso con la palabra de Dios, con la verdad, el evangelio, me lo quedo yo. No me importa si tú te vas al infierno, te pierdes, sigue dando tumbos, vueltas por ahí por el mundo, perdido en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, la mentira y todo eso. Tranquilo, no te preocupes, ¿no? Déjalo ahí ya. No, eso es muy egoísta. Ese es un mensaje de maldad, ¿de acuerdo? Entramos ahora a nuestro tema. No juzgue para no ser juzgado. Este es el sermón del monte, la verdadera religión o la verdadera manera de acercarme a Dios o la religión por obra del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? En relación a la falsa. La verdadera vida espiritual ante la hipocresía. Eso es lo que está resaltando acá el Señor Jesús, ¿de acuerdo? Acordémonos que está llamando la atención a los fariseos, que eran hipócritas, que hacían lo exterior, así se mostraban exteriormente limpios, puros, autojustificados, ¿no? Daban limosna para ser vistos, o oraban para que los vean, ¿sí? Ayunaban, también se demacraban, ¿no? Para parecer más espirituales. Esa es la hipocresía que el Señor está condenando acá. Y cuando hablamos de juzgar, en el trato, ¿de acuerdo? Ellos juzgaban, se sentían mucho mejores que los demás, ¿de acuerdo? Entonces hay que evitar hacer un juicio apurado, ¿no? Con conocimiento incompleto, ¿no? La condenación farisaica, despiadada, parcializada, injusta, ¿no? Basándonos en nuestras normas y entendimiento humano, a veces hacemos un juicio, ¿ya? Por eso que a veces cuando tengo consejería de pareja matrimonial, no escucho una parte nomás, tengo que escuchar también la otra parte, porque normalmente escuchamos cuando viene tu amigo, tu familiar, viene y te cuenta, sí, ay, no, ese es un desgraciado, entonces, ¿no? Peor todavía las hermanitas aconsejando a la hermana, agarra un palo y tírale por la cabeza. O sea, es un juicio apurado, errado. Siempre hay que escuchar las dos partes, siempre para emitir un juicio, ¿no? Imparcial. Evitar juicio de las formas externas o juicio de motivos, ¿no? Pablo lo va a decir en la iglesia en Roma, 14:13, ya no debemos criticarnos unos a otros.
Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Eso es lo que debemos buscar, ¿ya? Vamos a entender, ahorita vamos a avanzar un poquito, me adelanto, que a veces nos volvemos criticones y emitimos juicios. O sea, acá el problema es emitir juicios deliberadamente, disparar, y eso nos vuelve, nos pone en una postura de Dios, y eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Nuestro Dios omnisciente nos da ejemplo. Qué interesante, ¿no? En la Escritura, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, ¿no? Y leemos en Génesis 11:5. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Dios lo sabía? Por supuesto que sí. ¿Pudo haber emitido un juicio sin necesidad de tomar, verificar, por decirlo de una manera? Por supuesto que sí. Pero es el Señor. Sobre todo cuando va a haber un juicio serio que va a traer destrucción. Siempre, ¿no? El Señor se toma ese tiempo. Igual fue con Sodoma y Gomorra, ¿sí? El mismo Dios, dos ángeles, ¿no? De Génesis 18:21 está esto, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, ¿no? Entonces el mismo Señor, ¿no? Envían los ángeles, ahí está la historia en Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces el Señor Jesús también, ¿no? El Señor Jesús con esa paciencia, ¿no? Esa paciencia de, por ejemplo, cuando no lo dejan pasar por los samaritanos, por un pueblo samaritano, no lo dejan pasar, ¿no? Y bueno, el Señor Jesús pacientemente bordea el pueblo, la ciudad, ¿no? Y Juan le dice, Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que caiga fuego y los consuma? ¿No? Entonces el Señor dice, no, tranquilo, yo no he venido a condenar, a destruir, he venido a salvar y buscar lo que se había perdido. A eso he venido yo. Entonces, Señor, paciente, ¿no? Mira Jerusalén, llora por Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas veces? Pero también el Señor emite juicios también, ¿no? Contra Corazín, contra Betsaida, contra Capernaum. Le dice, si se hubieran hecho los milagros que se han hecho acá, ¿no? En Tiro y en Sidón, ¿cómo se hubieran arrepentido? Y ustedes no han visto tanto y no se arrepienten, ¿no? Y hay un juicio. Entonces el Señor emite juicio, pero también es paciente, ¿no? Es algo que nosotros debemos imitar, ¿no? Entonces, no hay que emitir, hay que tener el discernimiento para hacer un juicio, criterio. Ahorita vamos a aprender, ahorita avanzamos, ¿ya? Pero hay que también tener esa paciencia como el Señor, ¿no? Paciencia. Y se arrepintieron después los samaritanos, ¿no? Ahí vemos Hechos 7, está, ¿no? Los samaritanos se convirtieron también. Entonces, no hay que asumir el rol de Dios, no hay que hacerlo de acuerdo a nuestro criterio, ¿de acuerdo? A excepción de alguien que esté enseñando o viviendo antibíblicamente, ¿de acuerdo? Si vemos a alguien que está viviendo antibíblicamente o está enseñando algo con conciencia, algo que no está en la Escritura y es contrario a la Escritura, hay que corregirlo, ¿de acuerdo? Hay que deslizarlo, ¿no? No hay que deslizarlo. A ver, hermanos, hermanos o pastores o hermanos que he escuchado, ¿no? ¿Hay un problema en tomar? No, el cristiano no puede tomar, toma nomás, no hay problema, ¿no? Y esa es una licencia que hay que evitar entregarla, ¿de acuerdo? Porque a veces muchos hermanos en su carnalidad están buscando esa licencia para poder deslizarse al alcoholismo, ¿ya? Ahora, para ser alcohólico, uno no necesita, pues, estar borracho todos los días. Uno a veces, todos los fines de semana o días especiales, está borracho, borracho, y se desliza en eso. Ah, como mi pastor me dijo que sí puedo tomar, y se mete una borrachera. Hay que tener bastante cuidado con eso. Incluso a los jóvenes les enseñan esto. Hay que tener bastante cuidado. ¿Hay algún problema? No, pero hay que enseñarlo en su contexto. ¿Necesitamos el alcohol? No necesitamos. Pero bueno, ese no es tema de hoy. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, ¿no? Es el mismo Señor Jesucristo quien va a juzgar, ¿de acuerdo? Uy, de esto hay un montón que hablar, ¿no? Tendríamos que, una tareita para ustedes, apunten, ustedes que están llevando ahí el estudio, apunten. Isaías 63, ¿no? Isaías 63, el Señor viene con la túnica blanca, pero viene manchada de rojo. Y esa túnica está manchada de sangre. Es un cuadro bien, bien, bien fuerte, ¿eh? El Señor viene de hollar, ¿no? De pisotear a los enemigos de su pueblo. ¿No? Eso está en Isaías 63. Compáralo con Apocalipsis 19, que hace la misma referencia.
Romanos 14 dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Este es un pasaje que está en Romanos 14. Esto es algo importante también. Les animo a leer todo Romanos 14. ¿De qué habla Romanos 14? Habla de la débil conciencia, ¿no? Normalmente los hermanos nuevos o los hermanitos que tienen mucho conocimiento sobre la Biblia y han caído en el legalismo, tienen esa débil conciencia y juzgan en base a ese criterio. Juzgan en base a ese criterio. No, no está mal, que esto, que lo otro, ¿no? ¿No? Y a veces caen en ese error. Pero tú, ¿quién eres? Dice que juzgas, ¿no? ¿Quién juzga al esclavo del amo de la otra persona? Es como quien diciendo, yo soy el Señor, dice acá. Es más o menos lo que está diciendo el Señor. Yo soy el Señor, ¿no? Y yo quiero que Él actúe de esa manera, ¿no? Que parece antibíblica para tu débil conciencia, ¿no? Eso no te importa a ti. Eso es lo que está diciendo. Lee todo Romanos 14, habla de la conciencia débil. Hay hermanitos que tienen conciencia débil, hay que tener paciencia con ellos, ¿de acuerdo? Un hermanito nuevo que tiene conciencia débil, ha aprendido ahí por ahí una doctrina, algo, y está muy enraizado en eso, hay que tener paciencia. Me hace acordar la historia de un profesor que estuve en los años 70, dice que él estaba ahí, participaba con los jóvenes, ¿no? Y él se había dejado el cabello largo, ¿no? Por la moda de la época era el cabello largo. Y vino un hermanito nuevo, ¿no? Con débil conciencia, le dijo, hermano, eso es del diablo, usted es un pecador. ¿Cómo va a tener ese cabello largo? Es que para las mujeres. Y el hermano, por amor al hermano, y no volver a ser una piedra de tropiezo, ¿no? Dice que se cortó el cabello. Se cortó el cabello, entonces se cortó el cabello, tenía el cabello normal, ¿no? Corte normal de un varón, estaba ahí. Pero dice que en el tiempo, ¿no? También este hermano que lo había juzgado en aquel momento, dice que también se comenzó a dejar el cabello largo, ¿no? Entonces, bueno, y así podríamos caer en otras cosas que a veces incluso caemos en el legalismo, ¿no? Las mujeres no deben hacer esto, los hombres no, los hombres, las mujeres sí en esto, no, esto. Y a veces caemos y encadenamos nuevamente a la iglesia que Cristo ha hecho libre. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Porque de nada sirve tener a alguien que de repente tenga el cabello, ¿no? Bien recortado, bien presentable, con su corbata, todo, pero su conciencia está sucia y su corazón está terriblemente mal. O igual, ¿no? ¿De qué me sirve una hermanita que esté bien formalita, bien esto, sin pintarse de repente el cabello? De nada me sirve si esa cabeza, ¿no? Esa mente y ese corazón están pervertidos. O sea, la apariencia externa no sirve de nada, es lo interior lo que debe cambiar. Santiago 4:11 dice, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablara mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. ¿Ya? Solamente a Dios le corresponde eso, que alguien se salve o se pierda, ¿de acuerdo? No nos pongamos en el lugar de Dios, ¿no? Hay que examinar bien, sí, hay que discernir bien, ¿ya? Pero no hay que asumir el rol de Dios, ¿ya? No hay que asumir el rol de Dios. A veces, por ejemplo, otro ejemplo, esto hay que aterrizarlo, la palabra de Dios hay que aterrizarlo, porque si yo me quedo en la teoría y no lo traigo a mi vida, por eso que ustedes en su propio contexto de vida tienen que aterrizar esto. Muchos de repente hemos estado cometiendo este error de ponernos en el lugar de Dios, pero no es así. Pero tampoco no debemos caer en el otro extremo de hacernos indiferente y permitir el pecado dentro de la iglesia. Hay que tener ese discernimiento, ¿ya? Hay que enseñarlo, incluso en la casa también. Poco a poco, con amor, con paciencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un mendigo, ¿no? Que es cojito de repente, está ahí, y como yo sé su contexto de vida, esa persona, digo, esa persona está ahí, no le doy nada, no le doy, pero ni una moneda, ¿no? Y es cojo porque era ladrón, era ratero y le metieron un balazo y por eso es cojo, ¿no? Y bien hecho que le haya pasado eso, bien hecho, ¿no? Entonces yo me estoy poniendo en un plano de juez. ¿Qué me llama a mí el Señor? A ejercer misericordia, como mi Señor lo tuvo conmigo. ¿Qué me llama a mí a ser mi Señor? ¿A juzgarlo? No, a apoyarlo. Y si no lo vas a apoyar, no lo juzgues tampoco. Eso le corresponde a Dios. De repente él ya está sufriendo las consecuencias de sus malas acciones. Claro que sí. ¿Y qué debo sentir yo por esa persona? Compasión, compasión, no pena. No pena solamente, sino compasión. Tengo que identificarme con esa persona. Así como el Señor. El Señor hizo sanidades muchas veces sin que se lo pidieron.
se lo pidieran. Como el paralítico el lago de Betesda, ¿no? Ese paralítico nunca le pidió, Señor, ayúdame, quiero, no. Estaba esperando que se mueva el agua, que baje el ángel, ¿no? Que se mueva el agua para que sea sanado. Otros llegaban antes que él, ¿no? Ahí está la historia en Juan 5, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces el Señor nunca le pidió. Y ese fue, bueno, alguien que recibió sanidad y fue mal agradecido, ¿no? Pero bueno, ahí está el Señor. Así a veces es. Ejemplo tenemos varios, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados y con la medida que medís os serás medido. ¿De acuerdo? Hay que evitar suponernos superiores que los demás. Una de las insignias del creyente es la humildad, hermanos, humildad. Acuérdense de esto. Uno quiere, le fastidia a alguien, tranquilo, controla tu mal carácter. Hay un estudio sobre mal carácter, te animo a verlo. Tranquilo, ¿no? Bótalo, haz esto, ¿no? Tranquilo, tranquilo. A humildad, humildad. Considera al hermano superior a ti. Ha cometido un error, tú también lo puedes cometer. ¿Ya? Hay que evitar eso. Sobre todo cuando nosotros nos autojustificamos, ¿no? Como el fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo dice que oraba puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Ayuno 2 veces, ¿no? A la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, dice el publicano, estaba estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mi pecador. ¿Quién salió justificado? El que vio su miseria, su pobreza espiritual, ¿no? Y el otro estaba autojustificado. Ese era el problema y eso es lo que está denunciando el Señor Jesús. ¿Vive lo que enseñas? ¿Lo que sabes? Muchas personas a veces me dicen: hermano, esta persona sabe mucho de la Biblia y la verdad que yo no sé discutirle porque yo no sé mucho y la verdad que sí, pero ¿cómo es su vida, hermano? Uy, su vida es un desastre, hermano, me dice. Bueno, vamos a llegar. Dios permita que lleguemos ahí, por sus frutos los vamos a conocer. Pero acá hay algo interesante también, ¿no? Santiago 3:1 dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Ya, pues felizmente yo no soy maestro, diga mi hermano, ¿no? Por eso yo no, perfil bajo nomás. No, 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 eso no está diciendo la escritura. Porque tú no puedes ser maestro, pero con tu vida, tu testimonio o el simplemente hecho, a veces nos llenamos la boca de decir: somos cristianos, hermano, soy cristiano, por supuesto, sí, pero nuestra acción, nuestras acciones, nuestra manera de hablar, no dice eso. Soy cristiano nominal, nomás soy cristiano de nombre. Soy cristiano porque yo lo digo. No, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Muchos hermanitos a veces buscan el liderazgo también. Y todos deberíamos buscar el liderazgo. Entiéndase el liderazgo como siervo. Entiéndase el liderazgo como ministro. Entiéndase el liderazgo como alguien que sirve a más personas. Eso, así es el liderazgo en una iglesia, ¿ya? El liderazgo no es jefatura. Si quieres jefatura, postula a una empresa, ¿no? Postula a una línea militar. Ahí hay jerarquía. Pero en la iglesia, el que tiene más responsabilidad, el que tiene más liderazgo, es el que sirve más personas. Y es el que tiene que enseñar con el ejemplo. La primera persona a la que van a ver reflejado a Cristo en tu vida es a ti. Tú debes reflejar a Cristo, ¿de acuerdo? Por eso que ahí Santiago 3:1, y está amarrado a lo que es la lengua. Santiago 3 habla de la lengua, pero comienza con este versículo, ¿de acuerdo? Lucas 12:48 dice: pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Así dice el Señor. Otros podríamos caer en el cinismo, ¿no? En el cinismo. O sea, juzgar a otro lo que yo no me veo, mi pecado. Esa es la idea, ¿no? Ahorita vamos a avanzar ahí. Pero Romanos 2, del 1 al 2, dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas.
sea, eso es lo que está diciendo. A veces las personas proyectan su pecado o miran el pecado de ellos mismos en otras personas y lo magnifican y lo agrandan, lo maximizan. Simplemente a veces para cubrir su propio pecado, o simplemente se vuelven con sus ojos se vuelven, pero detectores de gente que está cometiendo pecado. Pero esos ojos, cuando se hace un análisis, para ellos son borrosos. Se ven, pero como que todo está perfecto. Por eso el análisis debe comenzar por uno mismo. ¿De acuerdo? Yo pretendo juzgar a alguien, incluso con mi pensamiento, debo primero pensar yo. ¿De acuerdo? De ahí las famosas expresiones, ¿no? Las famosas expresiones populares de que si escupes al cielo en la cara te caerá, ¿no? Por ahí he escuchado incluso hermanitos, ¿no? Hermanitos, hermanitas que dicen, ¿no? Sí, hermano, la ley del karma existe, dicen, ¿no? La ley del karma existe, ¿no? En el cristianismo no hay karma, hermano o hermana, ¿no? En el cristianismo no existe el karma viene del hinduismo, que es una religión, ¿de acuerdo? Lo que hay acá es lo que uno siembra y lo que cosecha. La palabra de Dios dice, así como juzgas, tú serás juzgado. Y así pasa, ¿no? Así pasa, porque ahí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, el de Amán, ¿no? Amán, eso está en el libro de Esther. Amán quería empalarlo a Mardoqueo, el primo de Esther, ¿no? Y había preparado incluso la pica, ¿no? Para sentarlo ahí a Mardoqueo. Y al final el que terminó en esa pica fue Amán. Amán terminó ahí, ¿ya? Adonis Bensek fue alguien que le cortó los pulgares y los dedos gordos, ¿no? Los pulgares de los dedos de los pies y de las manos, se los cortó a como a 70 personas, si mal no recuerdo, ¿ya? Y al final él termina de la misma manera, ¿no? Así como él juzgó, así como él hizo, también él terminó así. Interesante. El mismo Daniel también, ¿no? Daniel también, a Daniel los malvados, los sátrapas que querían enviarlo y matarlo, ¿no? Y termina en el foso de los leones, Daniel no le pasa nada, gracias a Dios, ¿no? Y esos mismos que habían tramado terminan en el foso de los leones. Dice que cuando iban yendo, los iban tirando al foso, ni bien llegaban, dice que no llegaban al fondo, ya los leones los estaban destrozando. Ahí está en Daniel, puedes leerlo. ¿Ya? Entonces hay eso, ¿no? Hay eso del juicio, ¿no? Había un juez corrupto en la antigua Persia, ¿no? En la antigua Persia hay y este juez corrupto, bueno, lo detecta, el rey lo detecta y lo manda a ejecutar, ¿no? Y una vez ejecutado, dice que lo despelleja, ¿no? Le quita toda la piel. Y con esa piel, dice que manda a tapizar el sillón de la corte, de donde los jueces tenían que emitir un juicio, ¿no? Entonces todo aquel que se sentaba en ese sillón estaba tapizado con la piel de este juez corrupto que había sido ejecutado para recordarles, ¿no? Recordarles que no se parcialicen, que emitan juicios justos. ¿Cuánto ayudaría eso ahora, no? Pero bueno, avancemos, hermano. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu... Esto es interesante, esto es realmente cuando lo habrán escuchado, muchos se habrán reído, porque esto es bastante gracioso en realidad, sino que como nosotros conocemos ya esta parte, no no nos causa mucha risa. Dice que unos africanos, que habían traducido los evangelios a su dialecto, a su idioma, dice que ellos iban leyendo la escritura en su idioma y de cuando en cuando se reían, ¿no? Se reían y los misioneros lo miraban y no comprendían, ¿no? Pero ellos sí entendían las ironías, ¿no? Con las que el Señor Jesús a veces hablaba, ¿no? Entonces, esto debió ser algo muy gracioso. Paja es la astilla, una ramita, no es un polvito, no es no es una pelucita, no. Es algo grande en realidad, ¿ya? En comparación con una viga, es mucho más grande, definitivamente. Criticar los pecados de los demás para cubrir los nuestros, para disimular mis pecados, ¿no? Entonces yo tengo que mirar primero, ¿no? Nuestra norma moral debe ser la que agrada o desagrada a Dios, teniendo en cuenta mi conducta y testimonio en general. ¿Qué quiere decir esto? Mi norma tiene que
buscar agradar a Dios. Es esa mi norma moral, mi norma de vida, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta mi conducta y testimonio en general, porque a veces decimos una cosa, pero vivimos otra, ya lo mencioné. ¿Ya? Tiene que ser congruente en nuestra vida, tiene que ser íntegra. Como me comporto con mi familia, me comporto con mis compañeros de trabajo, con mis amistades, con mis otros familiares. Entonces debo ser íntegro. Y así es como reflejo a Cristo, con mi integridad. ¿De acuerdo? El que juzga de esta manera es hipócrita, es un hipócrita, ¿no? Santiago va a decirnos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, pero sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Qué está diciendo acá? Que muchas veces nos acercamos a los estudios bíblicos, a los sermones, y nos vamos como hemos llegado. O salimos a las iglesias locales, en las congregaciones, entramos y salimos como entramos. No ha habido un cambio en nosotros. He aprendido más de la Biblia, me he llenado la cabeza de Biblia, pero no ha bajado mi corazón. Y por ende no me ha movido a mi voluntad. Sigo viviendo como antes y pensando como antes. Yo tengo que hacer que la palabra me limpie, me cambie, transforme mi corazón. Si yo realmente le entrego mi corazón como un barro fresco a Dios, Dios me va a transformar. Pero si yo tengo un corazón de piedra, no me sirve de nada. Siempre vas a seguir con un corazón de piedra. ¿De acuerdo? Y peor aún, ¿no? Se vuelve un arma peligrosa. A los hermanitos nuevos o de débil conciencia aprenden doctrinas, ¿no? Doctrinas, aprenden teología, y eso a veces les vale en contra, porque se vuelven legalistas, ¿no? Se vuelven radicales, se vuelven radicales en el sentido religioso, se vuelven defensores de su denominación, se enraizan, ¿no? O sea, no les importa Cristo. Lo único que les importa es su denominación, les importa su religiosidad, les importa su manera de ser, como ellos se han acostumbrado así. Y eso no es así. Por eso es que Cristo rompe todo el status quo. El Señor Jesús rompió todos los status quo. Bueno, el sutil deslizamiento, juzgar en nuestro corazón, a veces nos mueve también en la voluntad a hacernos acepción de personas. A veces yo no digo, no emito con mi boca un juicio, pero en mi mente ya lo hice. Y eso es peligroso porque me puede conducir a muchas malas cosas y dentro de ellas hacer acepción de personas. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con eso porque a veces nuestra mente se vuelve en estereotipos o en prejuicios, ¿no? Yo recuerdo un profesor, uno de mis profesores, había sido nombrado un pastor nuevo en una iglesia local y él había sido misionero bastantes años, ¿no? En la serranía del Perú. Entonces, su primeras prédicas, cuando él vino, mejor dicho, a congregar a esta iglesia nueva, las primeras veces que iba, no predicaba nada, solamente iba como un asistente más, dice que iba con sus trajes típicos, ¿no? Los trajes típicos que él usaba cuando estaba en las comunidades, en la serranía, ¿no? Y él iba con sus trajes típicos. Y las personas lo miraban y como que lo menospreciaban o eran indiferentes con él, ¿no? Había ese prejuicio, ¿no? Hacia él y su esposa, ¿no? Hasta que ya él comienza a vestir normal, ¿no? Como nosotros con la ciudad, normal, dejó los trajes típicos y él llega y lo presenta como un nuevo pastor. Y ahí todos cambiaron. Oye, el pastor, pastorcito, pastorcito, ¿no? Ya hemos caído en hipocresía, ¿no? Ya hicimos juicio, ya prejuiciamos. Es más, ya hicimos acepción de personas. Y eso hay que evitar, eso hay que evitar. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en las iglesias locales hay acepción de personas. Las personas dentro de las iglesias locales se polarizan. Se polarizan por diferentes formas. En los grupos humanos también. También se polarizan. Y hay que tener bastante cuidado con eso, hermano. ¿Por qué? Porque a veces por condición social, por, por situación económica, por la ropa que usa, por la manera de vestir, por la marca de ropa, por el color de piel, por lo que sea. Las personas se polarizan en los grupos humanos de las iglesias locales. Por supuesto que sí.
Entonces, ¿qué debo estar atento yo ahora? ¿Qué debo estar atento yo ahora? De no caer en esos errores. Y si lo veo, corregirlo, corregirlo. Yo debo acercarme. Yo debo acercarme al hermano, al sencillo, al humilde, al que no participa mucho, que no habla mucho, que se siente cohibido, se siente menos. Yo a ese hermano tengo que ir, decirle, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Me llamo Jorge, hermano, cuenta conmigo, cualquier cosa. Dime, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué te has sentido? Vamos a hacer esto acá, vamos a hacer este estudio bíblico, participa conmigo acá. Eso debo hacer. Yo veo un homosexual, no lo identifico que es un homosexual, pero se está acercando a la iglesia local. ¿Qué debo hacer yo? Acercarme a él y decirle, oye, qué gusto de verte acá, recién te veo, eres nuevo por acá, ¿cómo te has sentido? Qué bien, ¿estás estudiando algo? ¿Tienes alguna duda? ¿Te has sentido mal? ¿No? O sea, algo que se sienta bien, en familia, bienvenido. ¿Por qué lo menciono? Porque también tengo experiencia de eso. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los hermanos? Lo miran como de reojo, ¿no? Y peor aún, ¿no? Murmuran. Sí, ¿no? Sí, sí. Y te miran y se ríen, se burlan. Eso yo lo puedo entender en un cine, un teatro. Lo puedo entender en cualquier sitio, menos en la iglesia. ¿Ya? Así que hay que tener bastante cuidado. De ahí el llamado al pastorado, a identificar los problemas que tengo en mi comunidad, en mi iglesia local. Yo debo predicar lo que está fallando, faltando, aprender en mi iglesia local. Espero que muchos pastores de diferentes iglesias locales vean estos estudios. Compártanles a sus pastores estos estudios. ¿De acuerdo? Ya les conté la historia del pastor nuevo, eso lo sé porque fue uno de mis profesores, de mis maestros. También el hermano, tuve un hermano también en el seminario, un hermano también de condición sencilla, eh, sencilla. Había venido de su pueblo a la capital para estudiar en el seminario, prepararse y llevar la palabra y enseñarla en su comunidad. Ese es el anhelo que tenía ese siervo. Y se fue. Pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, a veces tenía mala nota porque no se había hecho el trabajo en computadora, no se había hecho en impresora, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Otras cositas que nos preocupamos mucho por la forma, ¿no? No, 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 así no se debe hacer. Así no se debe hacer. Por eso que yo, hermanos, y si en algo les ayuda esta recomendación, todo aquel que les pregunte sobre la palabra de Dios y quiera aprender de la Biblia, nunca lo desestimen. Siempre acéptenle y enseñen la palabra de Dios. Siempre. Acójanlo, recíbanlo. No importa, no sabe. Tienes que comenzar de nuevo, comienzas de nuevo. Tienes que hacerle un curso aparte, hazle un curso aparte. ¿Ya? Porque ya de por sí son pocos los que quieren estudiar la palabra de Dios. De por sí son pocos los que quieren aprender la palabra de Dios. Hay muchos más que están afuera que no les interesa la palabra de Dios. Y el hermano que venga y quiere estudiar, enséñale la palabra de Dios. No te compliques en las formas, hermano. Enséñale la palabra de Dios. Lee con él, haz devocionales con él. Me da mucho gusto. A mí a veces me invitan a los devocionales, hermanos. Tremendo participar, ya están haciendo, enseñando a tus hermanos, hermano, acompáñenos por favor un devocional, ahí estamos en el devocional, hacemos el devocional, le están enseñando. Ese es el corazón que debemos tener, invertir en los negocios, en las cosas, en el propósito de Dios para la vida de nosotros, tu vida. Dios tiene un propósito, ¿de acuerdo? No seamos hipócritas. El pobre en espíritu, el que llora, el que es humilde, el que tiene hambre y sed de justicia, ese es el que va a notar su propio pecado. ¿Les parece familiar esto? Claro que sí, está al comienzo del Sermón del Monte, capítulo 5, los primeros versículos, las bienaventuranzas. Por eso es importante subir esa escalera. Si tú no has subido las escaleras de las bienaventuranzas, te animo a verlo, están acá, ya están en YouTube estos estudios, te animo a verlo. Hay una bienaventuranza por lección y tienes que subir esa escalera, porque si no estás perdiendo el tiempo, estás viviendo un cristianismo realmente que no impacta. No tienes una luz, que esa luz está escondida, tu sal no está salando. Entonces, necesitamos. Entonces, cuando yo vivo esta escalera, yo me doy cuenta que soy un pecador. Yo me analizo y soy un pecador. Y antes de emitir un juicio, me doy cuenta de eso. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que confesar mi pecado. Desechar mi arrogancia moral, ¿no? Desechar ese espíritu condenador. Y una vez que he sido limpiado por mi Señor, puedo ayudar a mi hermano, tenderle una mano, restaurarlo en amor
acuerdo? Esa es la intención de la disciplina, nunca es condenar, enjuiciar, ¿no? Humillar. Siempre siempre la disciplina debe ser para restaurar. Siempre, pensando que a ti mismo te puede pasar lo que le pasa a ese hermano o le ha pasado a ese hermano. Siempre debemos pensar así, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vamos a ver realmente a nuestro Dios como el único juez. Veremos a los demás como pecadores sin necesidad de ser ayudados con el cuidado que nosotros también somos débiles y necesitados de Dios, ¿de acuerdo? Ese es el criterio cuando voy a hacer un juicio, ¿ya? El discernimiento que debo tener. David, Salmo 51, versículos 10, 12, 13, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel, que tenga fidelidad dentro de mí. Restaura mi alegría, devuélveme el gozo de la salvación, de la alegría de tu salvación. Y haz que esté dispuesto a obedecer. Miren, qué interesante. Un corazón, un espíritu, una restauración en su vida para obedecer. Y miren el 13, ¿eh? Esto está, ahí está, esto está junto. Entonces enseñaré a los rebeldes. Primero hay un trabajo en mí y después hay que enseñar, ¿no? Está en Esdras 7:10 también. Te animo a leer Esdras 7:10. Ahí hay un orden. ¿De acuerdo? A veces queremos enseñar, pero no vivo. Y eso es terrible. Quiero corregir, pero tengo un corazón sucio. Tengo un espíritu que es doble ánimo. No he sido restaurado porque no tengo paz en mi corazón. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Caes, te arrepientes, vuelves al Señor, restaura a tus hermanos, para que restaures a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús anunciando lo que lo iba a negar a Pedro. Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, no carnales, espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ese es el cuidado que hay que tener. Acercándome al hermano, pensando que yo también podría caer en ese pecado. La disciplina es un restaurante, no es humillar, ya lo enseñé, ya en mansedumbre, no con orgullo. No se está enseñando que no se debe oponer a las doctrinas equivocadas o prácticas erróneas entre creyentes o dentro de la iglesia. No se está enseñando eso, ya lo explicamos. Si no tenemos el valor de confrontar el pecado y la mentira, porque a veces no confrontamos al hermano, no lo enseñamos, no lo corregimos, no lo amonestamos al hermano o a la hermana, ¿no? ¿Qué podemos deslizarnos hacia qué? A volvernos criticones. Peor aún, murmuradores. Porque dice, oye, mira, el hermanito tal, ese hermanito hace esto, hace lo otro, ¿no? Pero tú no has sido capaz de confrontarlo. Pero te volviste un criticón y un murmurador. Eso es fácil deslizarle dentro de las iglesias, hay que tener bastante cuidado. El apóstol Pedro dice, sin embargo, si sufren que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos, entrometerse en asuntos ajenos. Hay gente que le gusta perder el tiempo, averiguar sobre la vida de las otras personas. Ahí está Tesalonicenses en primera, segunda, los Tesalonicenses también nos va a decir Pablo eso. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios, por la casa de Dios, por la casa primero. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Terrible. Vamos llegando al final, dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Perros y cerdos. ¿Qué son perros y cerdos? Mira, los perros no eran como los animalitos domésticos que tenemos nosotros ahora, actualmente, ¿de acuerdo? Actualmente. Esto es un plus, ¿ah? Este es un plus para los que se han quedado y están viendo el video. Realmente por eso siempre los animo de ver de principio a fin. Los perros no eran, en el contexto del Señor Jesús, en el tiempo del Señor Jesús, no eran los perros, incluso antes, en el Antiguo Testamento, no eran los perros domésticos. Los perros se usaban a veces para cuidado también de las ovejas, de los ganados, pero estos perros eran en realidad perros salvajes, perros que andaban en jaurías a veces, ¿ya?
Entonces estos perros podían atacar a las personas incluso, ¿ya? De ahí, miren, qué interesante, ¿no? Esto nos ayuda también a comprender cuando en Lucas 16, el rico y Lázaro, ¿no? No el que resucitó al Señor Jesús, sino otro Lázaro, un pobre, un mendigo, ¿no? Que vivía de las migajas que caían de la mesa de este rico, ¿no? Estaba ahí en la puerta, dice, esperando que le den algo, ¿no? Y dice la escritura, qué interesante, porque dice la escritura, ¿no? Que él tenía llagas en su cuerpo. Y dicen que los perros se acercaban a lamer sus llagas. Léanlo en Lucas 16. Y esto es interesante porque estos perros no son tan domésticos como nosotros lo entendemos. Y si un perro, ¿no? Normalmente se lamía cuando tenía una herida, ¿no? El perro tiene unas cosas, unos microorganismos en la saliva que ayuda a la sanidad de sus heridas. Entonces, el perro dice que se iba y lamía las heridas de Lázaro. ¿Qué decía? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que aún los perros salvajes, ¿no? Tenían compasión de Lázaro y el mismo rico no tenía compasión de él, ¿no? Ya sabemos que uno se va al lado, al infierno, al lado del Hades, ¿no? En el Seol a sufrir tormentos previos, ¿no? Tormento, atormentado y Lázaro sí estaba en el seno de Abraham. Pero bueno, entonces, los cerdos era igual, de igual manera, ¿no? Un judío no criaba cerdos, estaba dentro de los animales inmundos, cerdos, ¿de acuerdo? No, los cerdos también eran así, comían desperdicios y todo lo demás, ¿no? Igual que los perros buscaban carroña, etcétera, etcétera. Mateo 11:25 dice, en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Primero nos enseñó que no hay que ponernos en el lugar de Dios, que hay que tener un criterio, ¿no? De las otras personas. Pero antes de poder emitir un juicio, una corrección, tengo que analizarme yo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para no deslizarnos en que no hay que juzgar y todo lo demás, el Señor también nos presenta el otro extremo, ¿de acuerdo? De no dar lo santo a los perros, ¿de acuerdo? A veces se hacían sacrificios de animales y partes quedaban para quemarse, partes quedaban para el templo, para los que trabajaban en el templo, sacerdotes, y parte te la llevabas tú. Entonces, eso sacrificado a Dios, no le podías, como entregarle a los perros, que se lo coman a los perros es como un desprecio, obviamente, no le podíamos dar algo que ha sido entregado a Dios, ¿no? Después de dárselo a los perros, más o menos esa es la idea. Y en el tema de las perlas que se parecen como a frijoles, a cosas así, entonces se lo puedes tirar a los cerdos, ¿no? Hasta que el cerdo se da cuenta de que no es comestible, ¿no? Y puede ser que te ataque, ¿no? Los cerdos eran incluso causa de muerte de los niños, o sea, los cerdos comen carne humana a veces, ¿ya? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que hay que tener cuidado, no hay que entregar siempre eh, lo santo a personas que no quieren oír del Evangelio, no quieren saber del Evangelio, se burlan, blasfeman incluso, ¿de acuerdo? No perdamos el tiempo ahí. Por eso que el Señor a veces enseñaba en parábolas, ¿no? A veces uno dice, enseña parábolas para entender. No, a veces el Señor enseñaba parábolas para que no entiendan más bien. Los que entendían no entiendan y los que no entendían entiendan. Esa es la idea. Segunda de Pedro 2 dice, 1:2, pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. ¿Eso está pasando ahora? ¿Existe? Por supuesto que sí, hermanos. Versículo 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Muchas, incluso mega iglesias podríamos decirlas. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Se habla mal o no? Por supuesto que sí. Estos que lucran con la palabra de Dios, en la teología de la prosperidad, el diezmo, cachetea a los mamón. Por ahí vi un título a punta de billete, te meto en el cielo, ¿no? Tantas estas cosas, ¿no? ¿Qué dice Pedro? Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Ahí Pedro también va a terminar, Pedro, interesante, tomando esta analogía también de los perros y de los cerdos. Y dice, y cuando la gente
escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Santa, conoces al Señor, estás en la luz, vive santa, conoce, entiende que tienes un Dios 3 veces santo y le abomina la inmoralidad. El pecado es el enemigo número uno de nuestra relación con Dios, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice? ¿Cómo termina? Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. El apóstol Pedro, nuevamente tomando el ejemplo de los perros y de los cerdos. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, ministerio rechazado, ridiculizado, burlado. Así que dice el Señor, si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir, ¿no? Como señal de, diciendo, ese es el problema de ustedes, ¿no? O los que rechazan el evangelio, blasfeman contra Dios, que dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? Iba a las sinagogas buscando al pueblo judío, que vengan, se arrepienten. ¿Qué dice el apóstol Pablo al final? Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas y yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Así es como se hace la transición. El libro de Hechos es un libro de transición entre los judíos y la iglesia. Es interesante. Si después de las advertencias y correcciones persisten, que dice el apóstol Pablo, aconsejándole ahí a Tito, dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, denles una primera y una segunda advertencia. Después de eso no tengan nada que ver más, ¿no? No tengan nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Este pasaje bíblico de Mateo 7, del 1 al 6, realmente es una dura advertencia, ¿ya? Hay que evitar creernos muy justos y buenos, hay que evitar ser criticones, sino depender del Señor, ¿ya? Restaurar con amor, con humildad, con mansedumbre. Si nos encontramos con un rebelde, un hereje, un falso maestro, seguir nuestro camino con dolor, desilusión y tristeza. No es que, ya, bueno, ya te pierdes, vete al infierno. No, o sea, en realidad debe causarnos dolor en nuestro corazón. Siempre, siempre que alguien se aparta del Señor o sigue un camino, debe causarnos tristeza. En realidad el Señor Jesús, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, ¿no? Como quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. El Señor Jesús lloró por Jerusalén, que se iba a perder, ¿no? En el año 70 lo iban a destruir, ¿no? Se iban a cumplir muchas de las profecías que el Señor había dicho. Marcos 10:21, interesante, me gusta esta versión de Marcos, entre el joven rico y el Señor Jesús, ¿no? Dice que Jesús miró al hombre y sintió profundo amor, ¿no? Otra versión dice, y lo amó, ¿no? Miró al hombre y lo amó, ¿no? Tuvo ese amor hacia el joven rico, ¿no? ¿Y qué más le dice? Hay una cosa que todavía no has hecho, ¿no? Ya sabemos que le dice que venda todo lo que tiene, se lo da a los pobres y venga con él, ¿no? Y el joven rico se fue triste, ¿no? Entonces, ese es el amor que debemos sentir, la paciencia, ¿no? Por el que se pierde, siempre darnos esa, incluso personas que lastiman, hacen daño, ¿no? Ya están perdidas. De acuerdo a la escritura ya sabemos que están perdidas. Solamente la misericordia, la gracia, el amor de Dios en sus vidas los puede traer al reino. Solamente Dios los puede traer al reino y a veces debe darnos pena, ¿no? Debería darnos pena y movernos a compasión, a seguir llevando el evangelio, a seguir llevando la buena noticia a todo el que está perdido. Una vez miran a otros familiares, lo vemos de tumbo en tumbo, de problema en problema, y solamente porque no tienen a Cristo en su corazón. Porque apartados de Dios, nada podemos hacer. Eso lo digo yo, no, lo dice el Señor, está en la Escritura. Entonces, hay que evitar un juicio erróneo y tener ese discernimiento espiritual. Me evalúo yo, restauro en amor, paciencia, amor, mansedumbre, restauro al hermano, corrijo si lo tengo que corregir en amor del Señor. Se molestará porque normalmente no nos gusta que nos digan nuestras cosas,
¿Nos molestaremos? ¿Se molestará? Seguramente que sí. Interesante. Cierro con este pasaje bíblico. Miren lo que dice, escuchen o lean lo que dice Santiago 5, 19, 20. Dice, hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. Este es un mensaje de amor. Este es un mensaje de amor y cubrirá multitud de pecados. Si no traigo a esa persona en amor al Señor, esa persona va a ser un ente multiplicador de maldad. Si ese esposo no se arrepiente en su corazón, va a destruir su matrimonio y va a comenzar a dañar a su familia, a sus hijos. Y eso va a traer multitud de pecados. Por eso que cada vez que alguien se arrepiente, no solamente es uno que viene al reino del Señor, es restaurado, es una nueva criatura, sino que también se salva de multitud de pecados. Espero que realmente la palabra de Dios no se quede acá, sino baje tu corazón. Y esta enseñanza realmente la hagas viva en tu propio caminar diario con el Señor. Dios te bendiga. Fue con usted Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.